Tenemos la visita y el gusto del primer binomio, digamos, de la primera fórmula de los defensores, aspirantes a defensores del pueblo de la ciudad de Oberá, porque nos están visitando precisamente del sublema Construyendo mi ciudad, del lema del Frente Unidos por el Futuro, el ingeniero Herardo Schmidt, candidato a defensor del pueblo, y Fernanda Kastner, candidata a defensora adjunta. Profesora de historia ella, ingeniero electricista industrial él. Muchas gracias por visitarnos, Herardo. Muchas gracias, Fernanda. Bienvenidos a nuestra radio, a RPD Radio. Bueno, muchas gracias por la invitación. Por ahí notando un poco el cambio de clima en mi voz porque nos afecta esos cambios bruscos de clima. La verdad que sí, estamos justo en una época muy particular del año. Fernanda, ¿cómo estás? Todo bien. Buenos días a vos y a toda tu audiencia. Bueno, muchas gracias por aceptar la invitación y por aceptar la propuesta, que es que todos y todas las candidatas a defensores tengan la posibilidad de venir, de charlar, de compartir las mismas 4 preguntas que ya les mandé, porque la intención nuestra es que sea la audiencia la que sepa de qué se trata y que, más allá de saber quiénes son ustedes, ante determinados puntos específicos, ¿cuál sería la respuesta? Primero, la intención es que se presenten, que cada uno de ustedes pueda contar por qué están en este frente, qué los motiva a presentarse para las próximas elecciones del 8 de junio. Después hacemos las preguntas y después, seguramente haremos una tanda en el medio y después volvemos, podemos hacer las 2 primeras preguntas, hacemos una tanda, volvemos con las otras 2 preguntas y luego el cierre para que ustedes convoquen y llamen a que les voten, que esa es la intención y que esa es la idea. Así que fíjense cómo quieren empezar a presentarse. Primero el candidato defensor, primero la dama, como ustedes deseen. Para nosotros es exactamente lo mismo. Primero el titular, obvio. Bueno, por respeto a las damas también correspondía. Pero voy a contar un poco mis antecedentes, mi biografía en forma muy resumida. Yo soy un obereño prácticamente de nacimiento. En realidad nací en General Alvear, aquí a una distancia de nada más que 15 kilómetros. Desde los 5 años estoy viviendo en Oberá, inclusive en el mismo lugar o en la misma zona desde donde me crié. Entonces conozco la mutación o el cambio que tuvo nuestro barrio en prácticamente 59 años. Yo tengo en este momento 63 años, por cumplir 64. Entonces me crié en el barro, en el monte, recorriendo los arroyitos de la zona y después hice la escuela 185, después hice la escuela técnica, la EPET, aquella vez la ENET número 1, y bueno, fue un crecimiento hasta el momento en que tuve que emigrar por nada más que 6 años y medio. Mi carrera duró desde el 81 hasta el 87, un momento crítico. Pasé toda la transición de la democracia siendo estudiante universitario y que donde un poco me empapé, me entusiasmé. No fui participante activo de ninguno de los centros estudiantes políticos del momento, sí tenía una pasión por la política. Conocí en forma personal a Paco Manrique y siempre lo admiré por su pasión federalista. Partido Federal. Exactamente. Bueno, y así fue que ya de regreso a mi ciudad, inmediatamente un docente, director de la escuela EPET, me invita a dar clases. Quería que yo sea docente en la escuela. Lo hice por un tiempo y también ya estaba vinculado por haber hecho los primeros
15 meses mientras estaba acá haciendo mi trabajo final en la cooperativa eléctrica de Oberá, y así fui incorporándome con aquellos años con el ingeniero Alex Zenisser, ya fallecido el ingeniero Yurinik. Fueron docentes de la facultad y bueno, me invitaron a ser parte de sus cátedras, y ahí es donde me vinculé y hasta hoy soy un docente de la Facultad de Ingeniería de Oberá. Fernanda. Bueno, voy a arrancar un poquito también de atrás, como lo hizo Herardo. Soy Fernanda Kastner, tengo 31 años, ¿sí? Pertenezco a un barrio, siempre yo digo un barrio periférico de la ciudad de Oberá, porque toda mi infancia y adolescencia la transité en las cercanías de Pueblo Salto, ¿sí? Cerca de Salto de Rondo. Usuaria del transporte público desde cuarto grado de la primaria, sí, hasta la actualidad lo sigo haciendo, porque estudié en la Escuela 185, donde terminé mi primaria, Colegio Nacional la secundaria. Soy egresada de la Universidad Pública de Misiones, ¿sí? Profesora de Historia con orientación en Ciencias Sociales. Así que transité toda mi vida académica en la educación pública. Una vez egresada, volví a Oberá. Me desempeñé 2 años como docente, ¿sí? Bueno, yo creo que actualmente la gente sabe cuál es la situación general de la docencia y también de los docentes recién egresados, ¿sí? Yo soy la hermana mayor de 3, mis padres 2 trabajadores. Sinceramente, era muy difícil, yo ya con 23 años, tener que trabajar cubriendo licencias, ¿sí? Sabes que trabajás 1 mes, 2 meses, después hasta que conseguís otra, y bueno, tenía hermanos que tenían que seguir estudiando, entonces empecé a trabajar en lo que era atención al público en un local reconocido, no reconocido de Oberá, pero sí muy concurrido por mucha gente. Ahí me desempeñé otros 3 años más aproximadamente, bueno, hasta que presenté currículum con el equipo de la Defensoría y actualmente me desempeño como secretaria en ese lugar, ¿sí? Y además soy secretaria del Club Rotario Oberá. Y bueno, eso. Yo soy generalmente muy preguntón, pero me tomé el trabajo y lo voy a hacer en esta etapa de que hablen más ustedes, ir así a las preguntas específicas. Después, antes del cierre, sí le voy a hacer una pregunta yo aparte de esta a cada uno, pero son preguntas más que nada orientadas al por qué se presentan. Pero eso va a ser después. Okay. Arrancamos entonces con las preguntas. Va a ser la primera vez que escuche la audiencia, le voy a decir las 4 preguntas completas, después las vuelvo a decir cada una. Son 4 preguntas, están vinculadas a 4 temas que considero que son muy importantes y donde creo yo, por conocimiento de... Yo hace 10 años que estoy en Oberá. Ustedes hacen la historia, yo más cortita, 10 años acá, 15 en la provincia. Venimos de Buenos Aires, y en Buenos Aires sí conocí muy a fondo el proceso de la Defensoría del Pueblo de Buenos Aires, que otra cosa, otra historia, otro mundo, otro presupuesto, otra lógica. No se elige por el voto popular al defensor del pueblo, como en muchas otras ciudades también hay distintos sistemas, mismo en Misiones hay distintos sistemas. No se elige igual acá que en Posadas. En Posadas se elige un solo candidato por lema, y cuestiones de cómo se estructuran las cartas orgánicas y los sistemas electorales. Las preguntas son de energía, de transporte, de tierras y hábitat y de presupuesto. Esas van a ser, y repito, son las mismas para todos, y todos ya están recibiendo los que van a venir en las próximas entrevistas. La primera pregunta, me imagino ya siendo el ingeniero electricista industrial, que de cajón la va a contestar Herardo. Dice lo siguiente: ¿cómo posicionaría la Defensoría ante la necesidad de la implementación de una nueva línea de 132 kilowatts para Oberá? Bien, ahí quiero corregir algunos términos porque son sumamente importantes aquellos que son técnicos. La línea de 132 kilovolt. Kilovatios. Perdón, es una potencia, hace referencia a la potencia. KV, no KW, sería kilovolt.
kV, sí, kilovolt, exactamente. Son 132.000 voltios, una tensión más bien de transmisión. Por eso está tan en boga y tan de necesidad y de urgencia para el funcionamiento clave de una provincia, y más para nosotros como zona centro. Yo creo que no podemos sacar de vista en cuál va a ser el futuro de la misma. Yo sinceramente no conozco en detalle el proyecto. Por eso, si nosotros nos limitamos, y creo que esto va a quedar bien en claro, la situación que estamos agregando, el gobierno provincial está agregando situaciones de crisis, generando energía solar y que después no se puede vincular en su potencia a nuestro sistema. Están necesitan, por lo que vi, por eso los términos a veces más correcto. Sí. Se mal utilizan, transformadores de 500K, pero no sabemos a qué se refiere. Yo supongo, por eso hay que ser muy claro en este aspecto, son transformadores de 500 kilovolt para vincularnos al sistema interconectado nacional. Por eso es importante saber en detalle del proyecto, porque en su momento, hace unos años atrás, no recuerdo, secretario de Energía, que vino con un proyecto de la instalación de una línea de 500 kilovolt dentro de la provincia, con su centro de carga en la zona de San Vicente. Como proyecto... ¿No era el Lanzini ese? El que después fue de la Nación. Sí, exactamente. Bueno, se fue un poquito muy arriba. Es un proyecto faraónico bajo la situación actual. De todos modos, yo creo que, y esto voy a usar un ejemplo muy simple, el Estado, cuando tiene una infraestructura, un móvil, cuando el mismo se gasta, ¿sí?, por su uso, lo descartan, lo renuevan con algo nuevo. Y hago esta comparación porque nos quejamos de nuestra línea actual. Y cada uno va a poder sacar sus conclusiones, porque nuestra línea actual, como menciona el propio Estado provincial, está saturada. Pero los problemas, los cortes de energía, mayormente no son por el problema de estar saturado. O sea, saturado significa que además de el aporte que producen las generaciones con hidrocarburos en nuestra región, Oberá, Alén, Aristóbulo, que inyectan esa energía al sistema, por supuesto, para superar los problemas de pico. Pero cuando hice la comparación de que el Estado, cuando el vehículo es viejo, lo descarta y pone uno nuevo, yo creo que la gente común que no puede acceder, sabe que no puede acceder a un vehículo nuevo, le hace el mantenimiento adecuado, como claro, corresponde, para poder seguir funcionando. Si no, se queda de a pie. Y eso es lo que nos está faltando. Hay y seguro que van a aparecer críticas, pero en ese sentido no existe una buena predisposición para cuidar a nuestra niña bonita, que sería la línea de 132 que nos alimenta y que tiene que tener un mantenimiento adecuado como corresponde. No tenemos que esperar 30 años para que se caiga abajo y no hacer el mantenimiento correspondiente. Y en eso voy a hacer otro ejemplo, con la situación específica de lo que es el mantenimiento. Para acceder en el último corte largo que tuvimos,
se puso en énfasis el trabajo, y yo valoro muchísimo el trabajo que hacen el personal de Luz y Fuerza, pero lo que le cuesta acceder cuando no se hace un mantenimiento básico de limpieza de línea sobre la traza específica de la línea 132, que no es una traza común de una línea de distribución que sigue el costado de la picada, del borde del camino, de la ruta, que son las que nosotros vemos cuando transitamos por la ruta. La 132 es una línea recta que pasa por el medio de todas las chacras y no tiene en algunos puntos un acceso por falta de mantenimiento del espacio que le corresponde, por servidumbre, y que tiene que también hacerse escuela hacia aquellos que se encuentran en el lugar, porque siempre está el que no me cortes el pino porque ese es mi pino, pero si te va a afectar, no esperemos a que caiga el árbol y después decirle, sí, viste vos, no nos hiciste caso. O sea, hay cosas que son aplicables ante una situación actual y otra una situación que ya la anhelamos tanto tiempo, y cuántas veces nos han prometido que se iban a iniciar y que, bueno, están a la espera de que se digne alguien en prestarnos la plata. Yo creo que la obra se podría iniciar porque esa es otra de las cosas. Va a pasar otro periodo de gobierno y no vamos a tener la línea 132 por más que mañana, según lo que anunció el gobernador, consiga el financiamiento de la obra, si es específicamente la de 132, el anillo tan anhelado hasta ahora. ¿Por qué? Porque es una obra que lleva mucho tiempo, porque hay que hacer limpieza de traza, la marcación, después la perforación, la instalación de las estructuras, el cableado, y yo diría, los próximos 5 años no la vamos a tener. Así de simple. Por eso hay cosas que debemos ser realistas. Tenemos que saber que no son soluciones mágicas. Y así en muchos aspectos. Una obra de infraestructura tiene su tiempo. Y eso es importante que la gente lo sepa. Nadie en esta tierra puede hacer obras faraónicas en corto plazo. Entonces tenemos que pensar a largo plazo, pero con algo convincente. Antes de estrenar el 0 kilómetro hay que mantener el que uno tiene, el usado. Es así de simple. Correcto, bueno, muchas gracias por esa primera respuesta. Hay mensajes que nos están llegando. Tanto los mensajes pueden enviarse al 3755-242480, que es nuestro WhatsApp también, ¿no? 242480, 3755, ahí para recepción de mensajes, como en la caja de comentarios que tiene nuestro canal de YouTube, en donde escribió Cristina Argüello, que dice: muchos éxitos Elardo y Fernanda, personas muy profesionales. Muy bien, muchas gracias Cristina por el mensaje. Vamos a la segunda pregunta, que en esta tiene que ver el tema de transporte y que dice así la pregunta. ¿Cómo... Ay, ¿qué es lo que puse? No, porque le hice un cambio recién y no... Ese cambio no era. ¿Cómo estaría? A ver, ¿cuál es la pregunta? Se me metió una letra en el medio. ¿Cómo actuaría? Era una A, me parece una E. ¿Cómo actuaría desde la Defensoría ante el reclamo de los vecinos por la restitución de líneas de transporte de pasajeros que ya no pasan? ¿Quién quisiera responder? Bueno, creo que... Ya que dijiste yo, claro, que uso el transporte. Creo que corresponde. Sí. Bueno, teniendo en cuenta ya los múltiples reclamos que nosotros hemos recibido respecto al corte de líneas de transporte, yo creo que es una cuestión básica el tema de, si bien las respuestas suelen ser no es rentable tal línea en tal barrio,
sí, que por ahí, bueno, uno lo entiende, uno dice, bueno, estamos en una situación económica, desde la municipalidad han dicho que se han cortado las obras públicas, que están ajustados con el tema del presupuesto y demás. Pero en estas últimas semanas nosotros hemos recibido, dentro de los reclamos, pedidos muchos, creo yo, mucho más graves que, por ejemplo, no entre un colectivo, que para mí sigue siendo grave, obviamente, los fines de semana, por ejemplo, Barrio Copisa y demás, y es que entre semana no hay líneas que son esenciales, sobre todo alrededor de las instituciones educativas, que eso me parece esencial más allá de cualquier otra necesidad que tenga la municipalidad, más allá de cualquier otra obra pública que haya que terminar, más allá de el cordón cuneta, el empedrado, el asfalto, el pintar las veredas, ¿sí? La noche peatonal de todos los sábados. Yo creo que si la respuesta es no hay rentabilidad, bueno, tienen que asegurar que el colectivo pase por las instituciones públicas. Nos han llegado reclamos de la escuela número 84 de Villas Bea, que los chicos el año pasado tenían el colectivo que pasaba luego de la jornada extendida, creo que salen 2:30, 2:45. Los chicos tienen que esperar más de 40 minutos, chicos de primaria al otro lado de la ruta, y si no irse caminando hasta el kilómetro 0, porque el colectivo no pasa en esa hora porque no es rentable. Lo mismo nos pasa con los chicos que van al EPET, que tienen los talleres a la noche, que ya es un reclamo que viene, pero hace un montón y se incrementó ahora porque no tienen ni siquiera un transporte a la salida que los acerque hasta el centro. Yo creo que, bueno, estamos esperando las respuestas aún. Hemos enviado solicitud a la municipalidad, sí, de que por favor restituyan por lo menos la línea de la escuela 84, que nos parece esencial, y hemos hecho el pedido de los transportes en horarios nocturnos, sí, básicos, 1 o 2 líneas que traigan a los chicos desde las zonas facultativas, que ahí tenés polivalentes, facultades y demás, y lo distribuyan hasta, por ejemplo, 100 hectáreas, hospital, que son las zonas más aglomeradas de estudiantes, sí, porque creemos que es esencial eso. Creo que es algo con lo que nosotros tenemos que seguir insistiendo y ver la forma de que esas líneas se restituyan y se amplíen, sobre todo en ese sector. Porque si vos actualmente te estás postulando o estás anunciando a Oberá como una ciudad universitaria, estás impulsando desde el propio municipio que Oberá sea una ciudad universitaria, querés atraer gente de los municipios de alrededor, primero tenés que garantizarle a los chicos que puedan terminar la primaria para que accedan a la universidad. Y me parece que eso es básico y obligatorio. Yo creo que desde la Defensoría esa es una de los temas que nosotros llevamos siempre adelante, porque siempre hay problemas con el tema del transporte, pero es algo con lo que es difícil de luchar debido a la estructura de poder que opera, tanto a nivel privado de la empresa como a nivel municipal. Es increíble. No, yo te juro que no entiendo esa parte, porque digo, ¿cómo puede ser que no vean lo básico? La falta de sensibilidad política principalmente ante una situación tan particular, tan específico. Por eso es un gran desafío enfrentar esa estructura. Bueno, ahí ya tenemos las 2 primeras preguntas. Vamos a hacer una tanda cortita, solo la tanda y volvemos. La verdad que muy rica la charla, como entiendo que va a ser con la mayoría de los que se presenten a candidatos a defensor del pueblo y defensor adjunto o adjunta, teniendo conocimiento del tema. No se escriben en la caja de comentarios, dice este mensaje, y es un mensaje de Pedro. Apareció Pedro, sabemos de la vida de nuestro cronista exteriores porque está escuchando atentamente. Dice Pedro: el candidato que expresó precisión
en la función del defensor del pueblo y el alcance que le permite la Carta Orgánica. Y después me aclara, porque no entendía, me dice, él estuvo, y les cuento a ustedes antes de decir la próxima pregunta, estuvo participando de la presentación de todos los candidatos, fue el pasado miércoles, fue, ¿no? El miércoles a la mañana, la presentación del 30. El martes. El martes. Ah, cierto, porque después el miércoles hicimos otra cosa. El martes estuvo y tenemos el audio, todo. Lo íbamos a pasar hoy, pero hoy arrancamos directamente con las entrevistas. Me parecía más fácil, más directo. Y dice Pedro que en la presentación de candidatos, el lema Unidos por el Futuro fue el más claro, Herardo, y el que demostró conocer las funciones del pueblo, del puesto por el que ostenta. Esto es lo que nos dice allí nuestro propio compañero. Nuestro compañero le manda mensaje. También otro mensaje: las obras públicas lo están haciendo de a poco en los barrios que salieron sorteados. Creo que se dice así. Saludos, Mirta, vecina de Barrio Norte. Nos está mandando este mensaje. También nos mandó Betty otro mensaje. Después que Misiones le dio el 50% de los votos a Milei, se dan cuenta. Esto es un poco por lo que estábamos hablando antes, que fue la presentación del discurso del gobernador ayer en el inicio de sesiones. Bueno, seguimos con las consultas, las 4 preguntas que vamos directo, queremos ir con las preguntas directo al hueso, en el sentido de que lo que devela esto es que saben del tema. Pueden venir algunos otros candidatos y van a empezar tal vez a sacar una guitarra y empezar a guitarrear. Creo que ya después de va a ser estamos transitando el 7º año de la Defensoría, van por el 3er mandato de una Defensoría, no puede ser que Oberá todavía no sepa nada, en donde nosotros somos responsables, los comunicadores, bastante responsables somos. A mí no me interesa si pasan pauta o no, a mí me interesa el tema de la Defensoría, a nosotros, a nuestra radio que está en un barrio que necesita un montón de cosas, nos interesa la Defensoría. Permítame acotar un poquito más. Los periodistas son responsables y también son responsables quienes se postulan para defensor del pueblo, ¿sí? Sí. Porque yo, así como siempre estoy prendida, digamos, a las radios y los streaming, veo todas las entrevistas que le hacen a los candidatos y demás. Y creo que es una responsabilidad política, pedagógica y hasta ética no vender humo, ¿sí? Como le dicen muchos con el tema de las funciones de la Defensoría del Pueblo. A nosotros por ahí nos critican mucho, y digo a nosotros respecto a la fórmula mía y de Herardo, y por otro lado siendo empleada de la Defensoría, ¿sí? Cuando nosotros marcamos cuáles son las limitaciones de la Defensoría del Pueblo. Y te dicen, no, pero podrías hacer... Te estamos hablando de las limitaciones para que la gente no crea que vos sos una especie de viceintendente, ¿sí? Porque si lo que no hace el intendente, bueno, ¿por qué no lo hace la Defensoría? Y hay también un problema, con esto me refería a los políticos, las instituciones tampoco lo saben. Las instituciones, los comercios, ¿sí? A nosotros nos han enviado gente a la Defensoría desde el banco para que le hagamos un trámite, desde el banco, desde IPRODA, desde... hay gente que realmente no tiene idea. Y es responsabilidad, sobre todo en esta época de campaña, que todos tenemos publicidad, que todos vamos a todos lados, ser responsables de informar verdaderamente cuáles son las funciones. Ahora vuelvo con las preguntas, pero no me puedo quedar con lo que estás diciendo, porque a los primeros que entrevistamos antes de empezar con los candidatos fue el viernes pasado al defensor del pueblo, Carlos Berjan, y a la defensora de Junta, Luciana Varela. Y una de las cosas que le dije, que considero, es que comparto lo que vos decís, que no lo saben, pero quien tendría que estar haciendo mucho más de lo que hace, más allá de lo que va a ser la pregunta 4, que es el presupuesto, es la misma Defensoría. Yo tengo que ir, porque se sabe este déficit existe, sobre todo, digo, este déficit que existe implica también ese desinterés y ese mal uso de fomentar la no política desde algunos medios en particular. Sí, estoy de acuerdo con vos. Entonces, y bueno, salgo yo. Pero bueno, ese es otro tema. Vamos con las preguntas, porque no quiero demorar mucho más, porque pues se nos va a complicar con la próxima entrevista. Tercer pregunta. En el título, digamos, la categoría sería Tierras y Hábitat.
Y la pregunta dice, ¿cómo actuaría desde la Defensoría en el tema de los espacios verdes y tierras privadas de Oberá, donde viven familias hace muchos años? Bueno, realmente es un tema extremadamente delicado. Yo creo que los terrenos hoy día ya todos tienen dueño, ya sea del Estado provincial, el Estado nacional, el municipio y personas particulares, privadas. La invasión de esos espacios o la ocupación de los mismos también viene un poco muy relacionado con lo que decía Fernanda recién. Es una cuestión también de cómo fuimos formados, y en eso la responsabilidad creo que le cabe específicamente al municipio, porque si es un espacio verde debe ser impulsado como un espacio verde y no llegar a esa situación de permitir ser ocupado. El primer punto. Y después, bueno, evidentemente tenemos situaciones específicas, dueños que quizás no están en la región, no viven ni en el país, pero ahí otra vez tenemos que buscar, de alguna manera, debe haber algún apoderado, algún responsable de esas propiedades y establecer una negociación para permitir su ocupación o su loteo correspondiente para darle el espacio a esta gente. Cuando hacía referencia a eso, nosotros cuando vinimos de la chacra, y lo digo así, teníamos solo energía eléctrica, no teníamos agua, no teníamos cloaca. Entonces, ese concepto de ocupar espacios ajenos ya viene en la idiosincrasia de la gente. Tampoco el Estado o el rol del municipio acompaña el lugar donde esté permitido hacerlo. Entonces, creo que principalmente en ese aspecto impulsaremos inmediatamente cada caso particular donde se dé esta situación de la ocupación de esos espacios, impulsar proyectos para que el municipio resuelva lo más pronto posible y evitar justamente después estas situaciones incómodas, y que lo primero que se resalta es la forma que se tiene que reubicar a una familia por esta situación. Entonces, si existe lugar, hoy es una situación caótica en el municipio de Oberá. Si vemos dónde están construyendo los últimos barrios, cada vez más en la periferia, la parte catastral ha tenido que imponer en la situación de los loteos a superficies cada vez menores. Nuestros terrenos originarios allá en los primeros años eran de 500 metros cuadrados. Un terreno de 12,50 por 40, ese era el espacio que disponíamos, y aquel que podía, bueno, adquiría otro más. Pero ese era el módulo, y hoy se está reduciendo cada vez más, porque no tenemos más terreno. Entonces, pensemos en una ciudad un poco para arriba y no tan horizontal, que cómo va llevando una cosa a la otra, ¿no? El transporte se transforma en una crisis, y que no es rentable porque tenemos un barrio de 20, 30 viviendas a 10 kilómetros del centro de la ciudad, y no podemos resolver eso porque justamente es una situación real también. Pensemos en los costos que significa.
Eso creo que es mi punto de vista, ¿no? Muy bien. Y la última pregunta, antes de que ustedes hagan sus reflexiones finales. Presupuesto, dice el título. ¿Qué consideraciones tiene sobre el presupuesto asignado a la Defensoría del Pueblo de Oberá y qué acciones piensa tomar al respecto? Acá hay una ventaja. Es decir, conoces desde adentro, en el caso de Fernanda, lo que es el presupuesto. Vuelvo a lo mismo. Tanta fantasía debe haber en algunos que no fueron a golpearle la puerta y decirle, che, ¿cómo le va? Mucho gusto. Yo soy candidato. Mucho gusto, Berjan, mucho gusto, Luciana, mucho gusto, Fernanda. ¿Cuánto tienen de presupuesto? Por ejemplo, ¿les vino alguno? Esto es aparte de la pregunta. ¿Alguien fue a la Defensoría? ¿Alguno de los candidatos fue a presentarse a la Defensoría, a saludarles, a decirles, mire, yo quiero charlar con ustedes algo? No. Mira, hasta ahora fueron 3 contados. 2 de la oposición, por así decirlo, pertenecientes al frente, sí. Y un candidato renovador que eso sí... Lo valoramos muchísimo porque cuando se empezó a mover todo esto de bueno, a ver quién se va a candidatar para Defensor del Pueblo, él se acercó y dijo, yo quiero que ustedes me den exactamente todos los documentos a donde implique las funciones, deberes y obligaciones de la Defensoría, porque yo voy a estudiarlo bien si me voy a presentar. Muy interesante. La verdad que eso, sí, la verdad muy reconfortante. Ojalá hubiesen sido más, ¿no? Hay tiempo pero todavía. Esperemos que esto sea un llamado. Sí, a la pero comunidad. no, lo que siempre decimos es eso, la Defensoría está abierta, por ahí hay gente que no se quiere acercar a la Defensoría, vos podrás decir, bueno, candidatos políticos que no quieren que los vean acercarse a la Defensoría, pero tanto Carlos, Luciana, como los otros 3 empleados que estamos ahí, no somos reacios al diálogo, ¿sí? Le mandan un mensajito, una llamadita a Carlos o a Luciana y no hay ningún problema en reunirnos en otro lugar, hacer una charla para explicarlo bien, ¿sí? Bueno, eso, por un lado. Por otro lado, te quería consultar. Eso Sí. tiene que ver respecto a justamente lo que hablaron de presupuesto en la entrevista que le hicieron a Luciana y a Carlos. Es en general, es decir, ellos contaron que nunca llegaron a obtener ese El 0,5% que dice por carta orgánica. Ujú. Entonces, es más, anticipo lo que yo les digo y después charlan ustedes. Yo creo que hay que pelear mínimo el 1%, es decir, duplicar. Algo que nunca se terminó de cobrar, según ellos refieren. Hago este ejemplo. Sí. Hoy ese 0,5 también corresponde a lo que es el presupuesto participativo, que se lleva en este año 3 salones de uso múltiple y un 150 metros creo que de cordón cuneta. Si ese mismo importe va a servir para sostener una estructura que no es un poder del Estado, pero sí es una institución Sí. del Estado, Un órgano descentralizado. Sí. entonces me parece que estamos medio cortos o que no se termina de entender. Esta es mi opinión, que no se la tenía que haber dado, pero bueno, me sacaste, me hiciste vos la entrevista a mí. Vamos Bueno, con esta pregunta. Yo creo que hoy, dado los valores y la situación en la que estamos viviendo, los ajustes son muy pocos. O sea, es un presupuesto muy reducido. Simplemente sobre un monto específico de 58 millones de pesos, nosotros tenemos nada más que 5 millones de pesos disponibles por mes. O sea, en el cual yo soy un emprendedor. Hace 35 años que tengo una empresa y sé lo que es pagar sueldos. Entonces, no es solamente lo que recibe el pobre empleado del bolsillo, sino por todas las cargas sociales que significan y que es una gran controversia que nosotros vivimos los emprendedores, ver cómo el Estado, ¿sí?, hace vista gorda en muchos casos, no haciendo el aporte correspondiente, pagando adicionales que no figuran y que no hacen los aportes correspondientes y nosotros lo tenemos que cubrir o cumplir a rajatabla. Y si, dependiendo de qué sindicato se trata, tenemos la presencia de los mismos en nuestra puerta. Entonces, sumamente importante esto que se respete principalmente al menos lo que está escrito. Si lográramos, yo digo, tenemos que modificar algo,
llevarlo a un punto en el cual sabemos que no vamos a cumplir y tenemos la sensibilidad de ese porcentaje, que se nos cumpla al menos ese porcentaje. Ese es el objetivo en ese aspecto, porque siempre cargamos con impuestos que después, en definitiva, nos hacen un supuesto descuento y que nos disfrazan algo que después, con el tiempo, se recauda igual menos. En el caso el IVA del 27% es una locura. ¿Por qué 27? En el caso de la energía, por ejemplo. Ajá. O sea, es algo que encarece tremendamente. O sea, siempre miramos lo que es la cantidad de la boleta, que Pero es lo no que, los impuestos. pero no los impuestos. Uh-huh. Entonces, siempre es, el malo de la película es el contribuyente, y el Estado está siempre detrás del contribuyente y no cumple con sus roles, ¿no? Listas las 4 preguntas. ¿Algunas propuestas que ustedes quieran decir? Porque si no, no pueden decir nada. Digamos, una cosa es que se presenten, otra cosa es la reflexión final. Pero si tienen alguna propuesta en particular, y si una reflexión cada uno, y con esto ya estamos cerrando la primera entrevista que hacemos acá. La primera vez que ustedes vienen, ya habías venido anteriormente. Siempre, Fernanda. pero siempre como apoyo logístico, digamos. Sí, sí, Nunca... bueno. Ahora hay que ponerse la camiseta de titular. Bueno, como lo vengo diciendo, y me parece que es sumamente importante en esta situación particular, no voy a hacer promesas en el aspecto sobre cosas faraónicas, porque veo y me parece que lo que nosotros a veces denunciamos es justamente eso, promesas y no cumplirlas. Lo que sí nosotros queremos es tratar de vamos a poner todo nuestro esfuerzo, así como yo en poco tiempo me he tomado el trabajo de desgranar tanto la Defensoría, sus funciones y atribuciones. Trataremos de acompañar a pesar de eso y tratar de, más que nada, educar o enseñar a nuestra gente el rol que nos compete, y acompañar, quizás no poder resolver, pero orientar de alguna manera cuando las situaciones no pueden resolverse desde la Defensoría. Ese sí va a ser el compromiso, más que nada, para lograr mejorar la calidad de vida o en las situaciones particulares de nuestros contribuyentes. ¿Algo que quieras agregar, Fernanda? Gerardo lo resumió todo en síntesis. Muy bien, muy bien. Aparte de buena dupla y respetando los roles. Eso me parece muy bueno. Bueno, voy a simplemente agregar o agradecerte. Sinceramente me he sentido muy, muy a gusto. Siempre nos espantan las preguntas, pero creo que habría para otra hora más para charlar sobre la situación actual con respecto, redondeando a lo del presupuesto. Me toca hacer un trabajo y estoy leyendo los boletines oficiales del 2012, 2013, 2014, y continuamente el gobierno está haciendo ajustes en ese aspecto, saliendo partidas y partidas para los distintos ministerios, y yo creo que sería un buen gesto también de nuestro gobierno provincial, municipal, atender los reclamos tanto de la Defensoría como de la gente. Ojalá que sí, ojalá que se entienda que cuanto mejor funcione la Defensoría,
más fácil va a ser, esto es difícil de entender, pero más fácil es el trabajo del Ejecutivo. Porque cuando uno sabe aceptar que te señalan un error, porque aparte no es solo el Ejecutivo, yo escucho algunos candidatos que hablan solo de que hay que controlar que el intendente. Bueno, justamente eso hablaba el otro día con un colega periodista tuyo. No es solamente el controlar, pedir informe, controlar, supervisar, sino que también acompañar, porque le decía, hay cosas o hay temas que nos pasan por arriba como sociedad. El tema Didi, el tema SEMO, son actualizaciones que tarde o temprano se van a establecer. Sí. Y no es solamente el decir no porque está mal, no, sino que, bueno, ¿qué puedo aportar yo desde la Defensoría, teniendo en cuenta y siendo oposición, ¿sí? Algo que yo creo que está mal, ¿qué solución puedo darle yo a ese problema? ¿Sí? Creo que también es estar dispuesto a llevar lo mejor posible la gestión del gobierno municipal, pero en su totalidad. No somos un órgano específicamente de contralor, ¿sí? También tenemos otras atribuciones y deberes que hacer. Y dos órganos de contralor la municipalidad. Tiene el propio y tiene el Tribunal de Cuentas de la provincia. Claro. Que conozco a Fabiola Bianco hace muchos años y le ha costado a veces, hay intendentes que han perdido su mandato en la actual renovación, hace no mucho tiempo, porque no presentaron lo que tenían que presentar. Bueno, ya no los demoro más, porque aparte son las 10:03, hicimos casi una hora, fue muy interesante, les agradezco que hayan venido, les agradezco que sean los primeros también, y bueno, quedamos a disposición de ustedes. Bueno, muchísimas gracias.